Hola, mi nombre es Martín y seguramente habrás escuchado que mucha gente habla del despertar, ¿no? ¿El despertar de qué? ¿El despertar de qué? O sea, estamos durmiendo, estamos en un sueño, ¿de qué se trata todo esto? ¿Mm? Se habla mucho del despertar de conciencia, del despertar a una nueva realidad, una nueva tierra. Y es cierto eso, pero está bueno profundizar un poco más de qué se trata esto de despertar, porque se ha repetido tanto la palabra que ha perdido un poco el significado. ¿Mm? En Oriente, la palabra despertar tiene varios sinónimos. Se menciona también como liberación, porque uno se libera de lo ilusorio y se libera del sufrimiento, se libera de las cosas que hacen sufrir. Y también la palabra despertar es sinónimo de iluminación, ¿m? Porque uno se ilumina, porque uno accede a un volumen bioenergético más amplio en el cuerpo y empieza a circular más luz en el cuerpo. Por ende, uno también tiene como una experiencia de conciencia ampliada. ¿M? Por eso también se llama despertar. Uno despierta a una conciencia más amplia. Por un lado es importante saber esto porque uno al tener como una primera referencia empieza a saber que eso existe y que uno lo puede intencionar, uno puede ir en esa dirección. Mientras uno no sepa siquiera que eso existe, ese estado de conciencia, uno ni siquiera lo va a querer descubrir. ¿Mm? Ese estado de conciencia también en Tíbet hay una palabra específica que ellos usan que le llaman Rigpa. ¿Mm? El Rigpa es un estado de conciencia donde uno accede a ese despertar. ¿Mm? Y todas las comprensiones que esto deriva y toda la liberación que de esto deriva. ¿Mm? Y toda la iluminación que se da en el volumen bioenergético. Es bueno traer esto a colación porque hoy en día, más que nada también en las redes sociales, se le ha quitado un poco de sentido a esta palabra, de tanto decirla. Hay gente que dice, despertar, me desperté, cuando tienen un insight. ¿Mm? Es bueno tener un insight, tener alguna comprensión y uno darse cuenta de toda la estructura que a uno le rodea, todo eso que la gente le dice la Matrix, que la Matrix es una especie de estructura humana. ¿M? Hay otra estructura de fondo, que en el Dharma le llaman samsara, que es una estructura mucho más profunda, que es de lo que el Buda hablaba cuando él mencionaba las 4 nobles verdades, que decía, el sufrimiento existe, hay causas que producen el sufrimiento, hay una liberación de ese sufrimiento y hay un camino por tomar. Que estas 4 nobles verdades también, la primer noble verdad habla del dukkha, el sufrimiento, habla de la raíz de la ignorancia. La causa de todo el samsara, lo que hace generar el samsara, o la matrix, si se quiere, es la ignorancia. La ignorancia de qué? La ignorancia de sentirnos separados, de creernos separados del universo, ignorar de que somos parte del universo. Entonces, al estar separados, esa carencia primordial, esa separación, produce sufrimiento. Por eso el Buda Sakyamuni, en la primera noble verdad, decía, el sufrimiento existe. Y en la segunda noble verdad,
que él dice que hay causas que producen ese sufrimiento, habla de Trishna. Trishna es la sed ante la carencia que hay, ante la falta de plenitud. El ser que se siente separado de la fuente, se siente separado del universo, empieza a tener sed de ser, empieza a tener deseos, empieza a tener avaricia, empieza a tener codicia. Y eso lo lleva a toda una serie de acciones que incrementan el samsara y vuelven la rueda del samsara como un loop sin fin. ¿Por qué? Porque sufre porque tiene una carencia primordial, y esa carencia la trata de cubrir a través de la sed, de poder saciar su sed de ser. Por eso estas dos primeras nobles verdades hablan del sufrimiento y la sed, dukkha y trishna. Y luego la tercera noble verdad habla de la cesación. La tercera noble verdad dice: el nirvana existe, el nirvana es paz. Hay un estado de beatitud que en el Dharma le llaman nirvana. Hay un estado de realización, de plenitud, de iluminación, de despertar, de liberación del sufrimiento. Ese estado, que a nivel estado de conciencia también llaman Rigpa, se llama nirvana. Entonces la tercera noble verdad menciona esto. Dice, hay una solución a eso, hay un antídoto. Hay algo que nos da esa plenitud, y es el nirvana, saber que existe, saber que está. Erradicar la ignorancia primordial a través de la sabiduría, erradicar ese sufrimiento primordial al volver a sabernos que somos parte de la fuente y que hay un punto de retorno. Por eso dice, el nirvana es felicidad, el nirvana es paz. Y la cuarta noble verdad habla del camino. Para poder desarrollar este nirvana, para poder desarrollar este estado de conciencia, hay que tomar un camino. Hay que tomar un camino de evolución o un camino de retorno a la fuente, si se quiere, como cada uno lo entienda. Pero habla de que esto requiere una acción consciente, una acción intencionada. ¿Por qué? Porque también ha sido una acción intencionada lo que nos ha llevado al samsara. La ignorancia, el sufrimiento, la sed nos ha movido hacia el samsara, a querer ser alguien, a querer forzar determinadas situaciones y cosas para sentirnos plenos, cuando en realidad la plenitud ya era lo que somos desde el principio, desde el origen, antes de entrar en el plano samsárico. Bien, la cuarta noble verdad nos dice que hay un nirvana, nos dice que hay una beatitud pacífica, ¿sí? Que es la que realmente nos pertenece, que es realmente la base de los seres, y que para volver a acceder a autodescubrirla hay que generar una intención en esa dirección. Por eso la cuarta noble verdad habla del camino. Hay que tomar un camino, ¿sí? Y acá no me refiero específicamente a ninguna religión específica ni ningún tipo de práctica específica, sino que cada ser tiene que encontrar su propio camino, según su propia configuración, según su propio bagaje de experiencias, encontrar ese regreso al nirvana, esa plenitud, eso que lo vuelve a hacer sentir pleno, el retorno a la conciencia búdica o a la conciencia crística. Eso es el nirvana. Quería comentarles un poco esto para ampliar este concepto del despertar, ¿sí? Porque se utiliza mucho esta palabra, despertar. ¿Qué es despertar? ¿Qué significa despertar? Espero que esto les haya sido de utilidad y nos vemos